misiones nosotros tenemos claro tres asuntos. Primero, somos informados en una reunión misionera acerca del acontecer mundial y nacional. También en una reunión misionera recibimos una palabra. Y en una reunión misionera el Señor nos compromete. Voy a recapitular lo que dije. En una reunión misionera somos informados, sabemos del acontecer fuera de nuestras fronteras. También recibimos una palabra de parte de Dios y nos comprometemos. ¿Estamos de acuerdo, no? Todo eso ocurre en una reunión misionera. Y me llamó la atención de un modo alarmante. Estuve viendo algunas estadísticas acerca de cuántas personas mueren segundo tras segundo. Voy a ver si encuentro el sitio, porque esto está siempre actualizado. Mira, a las 8 de la mañana, en el sitio que quiero encontrar acá, voy a ver si lo encuentro, aparecía cuánta gente nacía en el mundo y cuánta gente moría. Y de verdad que era abismante cómo no era segundo tras segundo. ¿Cómo se llama cuando duplica la velocidad del segundo? ¿Alguien sabe? Porque el segundo es 1, 2, 3, pero cada vez las personas que iban falleciendo era así el número que avanzaba. No sé, microsegundo, no sé cómo se llamará. ¿Algún ingeniero nos puede ayudar con ese término? Milésima de segundo. Ok. Bueno, voy a ver si encuentro el sitio. No, se me borró, pero bueno. A las 8 de la mañana, cuando abrí el sitio, habían cerca de 57.000 personas que ya han fallecido en el mundo. 57.000 personas en fracción. A las 9 de la mañana habían 62.000 personas que han fallecido en el mundo. 62.000 personas. Y a esta hora, calcule más o menos el porcentaje, cuánta gente está muriendo. El asunto es que tanta gente muere, pero mucha gente muere sin Cristo, sin salvación. Y rápidamente quise ver cuánto es la estadística de gente cristiana en el mundo. Mire, los más entusiastas dicen que en el mundo actualmente hay un porcentaje de un 32% que se declara ser cristiano. Un 32%. Y hay una cantidad que es preocupante porque el 18% dice que no cree en Dios en el mundo, el 18%. Pero de ese universo de encuestados, de ese 32% que dice ser cristiano, el 22% dice que es católico. Y usted entenderá, y con todo respeto le digo a los amigos que nos escuchan en radio, que nos ven en las cámaras, y si hay algún amigo católico que está acá, que por religión católica nadie es salvo, y tampoco por religión evangélica. Pero uno entiende que quien dice ser evangélico, y tal vez puede ser sectario lo que digo, se entiende que quien profesa ser evangélico conoce a Cristo, o sea, como un tema de sentido común, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabe cuánto el porcentaje de evangélico hay en el mundo actualmente? El 11%. 11%. Esto es una cifra preocupante, terrible, hermano. ¿Y cuánta gente estaba muriendo a las 8 de la mañana? 57.000 personas. ¿Cuánta gente hoy se va al infierno? Así se lo digo sin anestesia. ¿Cuánta gente hoy se va al infierno? El Islam está creciendo de una manera exponencial en Europa y en otros países. Y esto me preocupa. Mire, vuelvo a decir, en una reunión misionera somos informados, recibimos una palabra y nos comprometemos. Ahora vamos con la palabra, porque ya hay un antecedente. Muchas gracias. Hay un antecedente. Es preocupante. Mire, recuerdo, no lo tengo escrito, pero estuve haciendo un ramo en el Instituto Bíblico acerca de la teología de la evangelización. Y una estadística de la Universidad Católica señala que el crecimiento máximo de la iglesia evangélica la tuvo hasta el año 2001. Una encuesta de la Universidad Católica, esa es la fuente. A la fecha, 2021, porque hasta ahí estaba la fuente, la iglesia evangélica
ha disminuido en sus integrantes y también la católica. Y lo que más ha crecido en Chile es el secularismo y el ateísmo. O sea, no estamos haciendo la pega como corresponde. Los factores son muchos, pero a través de la palabra que les tengo, vamos a ir descubriendo por qué razón a lo mejor no estamos haciendo bien la tarea y de qué manera podemos comprometernos, porque a esta hora no sé cuánta gente está muriendo y cuánta gente está yendo al infierno. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28, por favor. Vamos a leer un texto muy conocido. Hay un epígrafe en algunos textos que dice la Gran Comisión. Y de hecho el título de esta predicación se llama La Gran Comisión o la Gran Omisión. Así se llama el título de la predicación de hoy. La Gran Comisión o la Gran Omisión. Mateo capítulo 28, versículo 16 en adelante dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ese es el monte de los olivos, ¿ya? Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Un verbo imperativo, no es una sugerencia, es un mandamiento. Id, hagan discípulos a todas las naciones o etnias, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La Gran Comisión o la Gran Omisión. ¿Qué es una comisión? Busqué en la Real Academia Española, el diccionario común que todos tenemos. La palabra comisión significa una orden o facultad que alguien otorga o exige por escrito o verbalmente a otra persona para que se ejecute un encargo. Esa es una comisión. La comisión no tiene que ver con algo que a ti se te ocurrió y tú lo haces, no. La comisión es alguien que te lo encomienda, valga la redundancia, es alguien que te da una instrucción para que tú lo hagas. Sin embargo, ¿qué es la omisión? La omisión está dentro del contexto. ¿Por qué? Según la RAE, es la abstención de hacer o decir, o la flojera o descuido de no asumir lo que se me encargó. Eso es omisión. No es solamente callar, también es dejar de hacer. Por eso el título dice la Gran Comisión o la Gran Omisión. Pero de un asunto estoy seguro, que la Gran Comisión nos compete a todos, independientemente del estado de ánimo, independientemente si estás con ganas o no ganas. Es un mandamiento que es imperativo y que toda la iglesia debe asumir. No sé si alguien está de acuerdo. ¿Sí? ¿Tenemos que asumirlo? ¿O usted solamente habla de Jesús cuando está de buen ánimo? ¿Usted habla de Jesús cuando está de mal ánimo? Yo no sé por qué hablamos más de Jesús cuando estamos más desanimados. No sé si te ha pasado. Es raro esto. Preguntémosle a Felipe. ¿Quién es Felipe? No Felipe Soto ni Pastel. Cuando estemos en el cielo nos vamos a encontrar con Felipe el diácono. Él sale huyendo de Jerusalén por causa de una persecución acérrima. Y él, con todo el miedo, con todo el dolor, porque la persecución fue férrea, él llega a Samaria, un lugar para él tal vez inhóspito, y comienza a hablar del Evangelio. Comienza a hablar del Señor con miedo, no con entusiasmo. No es que Felipe dijo: genial, mañana a Samaria voy a preparar el parlante de evangelismo, los folletos. No, fue espontáneo, fue accidental, aunque Dios lo tenía todo preparado. Y Felipe en Samaria predicó el Evangelio y él no dimensionaba que en medio del dolor, en medio de la aflicción, Dios lo usó poderosamente. No solamente para predicar, la gente era sanada, los demonios salían de las personas. Te das cuenta que esto no depende de tu estado de ánimo, no depende de que si sabes mucho o no de la Biblia.
Quiero hablar en esta hora acerca de 4 acciones que debemos asumir para ser parte de esta gran comisión. La primera acción, debemos recibir por revelación lo que es la gran comisión. ¿Qué significa revelación? Tú tienes que entender que esto no es un mandamiento de una iglesia, es mandamiento del Cristo resucitado. Es un mandamiento del Cristo resucitado. Y ese punto tiene que ver con una revelación. ¿Qué es revelación? Mostrar algo que estaba oculto. Para que entendamos este primer punto, acción, si alguien ha tenido un encuentro con el Cristo resucitado, entenderá la urgencia y entenderá la trascendencia que tiene que ver con hablar de Cristo a la otra persona. Alguien que no ha tenido un encuentro con Dios, la gran comisión se va a convertir en una mochila pesada. La gran comisión va a ser, pucha, tengo que hablarle a mis compañeros, pucha, se van a burlar de mí. Cuando alguien no ha tenido un encuentro con Dios, ese es el peso que siente. Esa es la carga que siente. Pero cuando alguien ha tenido un encuentro con Dios, hablar de Cristo es de alegría, no es una carga. ¿Te acuerdas cuando conociste a Cristo? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Aparte de ir a la iglesia, aparte de no perderte ninguna reunión, ¿qué fue lo primero que hiciste con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio? ¿Qué fue lo que hiciste? Alguien lo diga. Testificamos de Cristo y te pregunto, ¿el pastor te obligó a hacerlo ese día? No, te fluyó. Y acá quiero leer el versículo 16, porque acá hay una situación que se da, un ambiente que se da, que tiene que ver con la revelación. La revelación tiene que ver con recordar algo pasado, vivir algo presente, algo novedoso y proyectarme en el futuro. Eso significa la palabra revelación. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Dónde estaban? No estaban en Galilea, pero se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. ¿Dónde fueron ellos? Según Lucas y Marcos, fueron al monte de los Olivos. Ellos estaban, después de que Cristo fue muerto, ellos estaban escondidos. Pero el Señor los saca de ahí y les dice, vayan a Galilea, al monte de los Olivos. ¿Qué ocurre en el monte de los Olivos? ¿Qué ocurrió ahí? Hubieron bastante experiencia. Experiencia en el mar de Galilea y en el monte de los Olivos. En el mar de Galilea hubo llamamiento. Dios llamó a varios pescadores que se convirtieron en discípulos. Es decir, que el Señor cuando los lleva a Galilea y los pone en el monte, el Señor de alguna manera implícita le está recordando lo que el Señor hizo con ellos antes. Yo no sé si a ti te ha pasado cuando vas a un lugar, te trae recuerdo las experiencias que viviste, ¿cierto? Que es obvio. Vas a la casa de la abuelita, que a veces la visita una vez al año, y te trae recuerdo el olor de su comida, ¿cierto? Te trae recuerdo esa tele todavía en blanco y negro, a lo mejor que todavía la tiene la abuelita ahí. Te trae recuerdo las imágenes que viste. Bueno, Jesús es muy estratégico. Jesús los lleva a ellos al mar de Galilea. Los lleva después al monte de los Olivos. En el mar de Galilea, vuelvo a decir, hubo llamamiento. ¿Qué significa esto? Dios te recuerda que un día Él te llamó. O sea, para comprometerte con la gran comisión, tienes que recordar que Dios te llamó. Para ser salvos y también para ser un instrumento de salvación. En Galilea, ¿qué ocurrió? En el monte de los Olivos, el Señor se entregó el todo por el todo antes de ser crucificado. El monte del Olivo implica una rendición total. O sea, si está con los discípulos en el monte del Olivo, sin decirle nada, le está trayendo a la memoria que en ese lugar fue crucial para que el Señor le dijera al Padre, estoy dispuesto. O sea, Dios quiere comprometernos, pero antes de comprometernos, Él quiere traer a la memoria todo lo que Él ha hecho contigo. El típico dicho evangélico, recuerda de dónde Dios te sacó, ¿cierto? Y cuando tú lo recuerdas, ahí se te vienen las lágrimas y dices, yo no puedo quedarme callado. En el monte de los Olivos fue donde dice Mateo capítulo 24,
que el Señor se sentó con los discípulos, Mateo 24:3, estando él sentado en el monte de los olivos. ¿Qué hace en el monte de los olivos? Les profetiza el fin de los tiempos y la segunda venida del Señor. Ah, interesante. O sea, el Señor es muy estratégico. Te lleva a ese lugar para recordarte que Él te llamó. Te recuerda que en ese lugar hubo rendición. Te recuerda en el monte de los olivos, ahí, Mateo capítulo 24, versículo 3, estando sentado en el monte de los olivos, se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. En el monte de los olivos sé que el Señor viene, porque Él me lo dijo. Él se lo dijo a los discípulos, a eso me refiero. En el monte de los olivos yo sé que Él vendrá. Y sé que si Él viene y la gente no tiene a Cristo, se queda acá en una gran tribulación. O sea, todo lo que Dios tiene que revelarnos para comprometernos con la gran comisión. ¿Usted sabe que Cristo viene? ¿Y qué pasa si Cristo viene y su familia no es salvo? ¿Qué le va a pasar? Se queda. ¿Usted se acuerda cuando se entregó al Señor y tuvo ese tiempo ahí en el Getsemaní, que es a la orilla del Monte de los Olivos? ¿Se acuerda los tiempos que usted se derramó al Señor? ¿Cuántas veces nos derramamos? ¿Con lágrimas de sangre? Tal vez no. Pero Dios te tiene que recordar todos los momentos que tuvo contigo. ¿Para qué? Para comprometerte con la gran comisión. Es en el Monte de los Olivos donde Dios te revela lo que Él hizo contigo, lo que quiere hacer en el presente y lo que va a hacer mañana. Yo le traigo a la memoria primero a usted que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Segundo, que usted no es salvo solamente para disfrutar los beneficios y las bendiciones de Dios. Usted y yo estamos para asumir una gran tarea. Somos instrumentos de salvación. Pedro es salvo e inmediatamente el Señor le dice: haré de ti pescador de hombres. O sea, ¿cuál es la gran comisión de la iglesia? La gran comisión de la iglesia, amados hermanos, está enfocado en dos visiones o dos misiones. Primero, amar a Dios con todo el corazón, ¿cierto? Si tú amas a Dios con todo el corazón, vas a guardar esta palabra. Y el segundo, ¿cuál es? Amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, todo lo que la Biblia nos exige está solamente resumido en dos mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón. Por eso estamos acá. Porque amamos a Dios. Y el segundo, ¿cuál es? Ama a tu prójimo. Y si yo amo a mi prójimo, ¿qué tengo que hacer con mi prójimo? Tengo que hablarle de Cristo a aquel que no lo conoce. Tengo que restaurar a mi hermano que está débil. Ahí está todo el evangelio. Lo demás es agregado, es adorno, que no es malo. La iglesia no se puede desenfocar de estos dos principales mandamientos. Por eso la segunda acción tiene que ver con amar a Dios y al prójimo. El versículo 17, vea por favor lo que dice. Cuando le vieron, esto habla de que ven a un Cristo resucitado. Recuerda que Jesús estuvo 40 días con más de 500 personas que le vieron con pruebas indubitables, dice el escritor Lucas. 500 personas, dice que lo vieron resucitado en un cuerpo no como este, en un cuerpo glorificado. Le vieron revelación, diga conmigo, revelación de un Cristo resucitado. La misma revelación que tuvo Saulo de un Cristo resucitado, que inmediatamente el Señor lo comisiona para ser un apóstol a los gentiles. Entonces dice el versículo 17, va conmigo, ¿cierto? Dice, y Jesús, 16, tengo mal anotado acá el 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. O sea, cuando le vieron glorificado en su cuerpo diferente, lo amaron, lo adoraron. O sea, Dios le está preparando a ellos el camino para que sean partícipes de la gran comisión. ¿Qué es lo primero? Dios te recuerda qué es lo que hizo por ti. Dios te recuerda que Él viene. Dios te recuerda los acontecimientos futuros. Segundo, ellos le aman, le adoran, pero dice que algunos dudaron. Y los que dudaron, por consiguiente entiendo
que no la adoraron, porque alguien que duda de Cristo no la adora. Pero alguien que cree en Jesús la adora. Oye, estoy hablando, niño de 5 años. 2 más 2, 4. Entonces, si te das cuenta, cómo Dios quiere proyectarnos, animarnos a esta gran comisión, con estos puntos que estoy mencionando. ¿Se acuerda usted esta experiencia que tuvo la mujer samaritana con Jesús? Espontáneo, porque así el evangelio, espontáneo. Esta mujer que buscaba el amor en 5 hombres. Esta mujer que quería sentirse plena a través de la inmoralidad, del adulterio. Ahora no sé si tenía 5 simultáneos o no, la verdad es que a lo mejor era viuda, la estoy juzgando mal, no lo sé. Pero el que tenía como supuestamente marido no era su marido, o sea, ya ahí había algo raro, ¿cierto? Y Jesús tiene una conversación, un diálogo con esta mujer. Bueno, para resumir la historia, usted conoce, ¿cierto? Ella se le revela frente a ella al Cristo. Ella pensaba que era un profeta más, no, pero era el Cristo. ¿Sabe que en ese momento la mujer deja el cántaro, va corriendo a Samaria? Y esto está en Juan capítulo 4, y les dice a todos los samaritanos, he aquí, me encontré con alguien que me ha dicho todo lo que soy, es el Cristo. Revolucionó toda una ciudad, no sé de qué manera lo decía, no sé de qué manera lo expresaba, pero es que un paréntesis, cuando alguien tiene un encuentro fresco, renovado con el Espíritu, con Cristo, se nota de lejos. Se nota de lejos cuando alguien ha tenido un encuentro fresco con el Espíritu. Denle un aplauso al Señor. Se nota. No es lo mismo, y con todo respeto voy a decir esto. Por favor, no me tire piedras. No es lo mismo estar ahí en la filita. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No es lo mismo que te obligan a estar en ese punto, en esa fila. Que te obliguen a cumplir porque si no te viene, hay un castigo, una disciplina. Pero diferente es aquel que tal vez no conoce mucho de Biblia, pero tuvo un encuentro fresco con el Señor. No sabe cómo decirlo, pero lo dice de igual manera. Y se nota cuando alguien ha estado con Jesús. Se nota, aleluya. Y eso es lo que Dios anhela, que nuestra iglesia y la iglesia en general en el mundo, la gente note que nosotros profesamos no una religión aburrida, sino que profesamos aquel que un día nos rescató de las tinieblas, nos sacó a su luz admirable, cambió nuestra tristeza en alegría, nuestro lamento en baile, nuestra depresión en felicidad. Es el Cristo que predicamos, Cristo, poder de Dios. Cristo, poder de Dios. Yo no concibo que alguien diga ser cristiano y sea fome, hermano. Estuve en un discipulado ahí el jueves, en el nivel 5. Lo voy a decir, una hermana me dijo, pastor, yo era buena para bailar. Era buena, me la bailaba todo, hermano, hasta las goteras me las bailaba. Todo lo bailaba. Y después contó, y yo le dije, ¿y ahora usted baila, no? Y como habíamos varios ahí, el hermano nos iba a exponer. Dijo, no, pastor, no bailo. Pero yo le dije, pero esa alegría que usted tenía para bailar, ¿la tiene ahora para alabar al Señor? Y hubo un tiempo de silencio. Porque si tú eres bueno para la fiesta, eres bueno para armar, ¿cómo no vas a ser bueno ahora que tienes la mayor pasión que es Cristo el Señor? ¿Cómo te vas a poner tan fome? No, esas cosas del mundo, a su nombre, gloria, no, el gozo lo tengo profundo dentro. Bueno, no te hace reír ni el bombo fica, nadie te hace reír. Nadie. Pero cuando veí una serie en Netflix ahí comiendo papas fritas, carcajadas, ¿cómo te puede apasionar tanto eso? Juega Chile. Oye, los hermanos, no quiero decir los hermanos, la gente del mundo, ¿cierto? Los varones, jefe, usted sabe, hoy día juega Chile, usted sabe, jefe, ¿cierto? Una hora antes, el jefe también ahí, ya muchachos, una hora antes, y sobre todo en la semana, unos tacos que se arman porque juega Chile. Su asado, hermano, usted sabe, por lo que me han contado.
¿Cierto, José? Eso es pasión, eso es entusiasmo, eso es ganas de que gane Chile o Venezuela o Argentina. Eso es ganas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con Cristo? Despertador, 9 de la mañana, domingo. Ay, Señor Jesucristo. Cuesta un mundo llegar al templo. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Será que Dios nos tiene que llevar a Galilea, al Getsemaní, al Monte de los Olivos, recordar lo que el Señor hizo, nos llamó, nos apasionó? Segundo, ¿nos vamos a determinar a adorar al Cristo resucitado? ¿O vas a ser de algunos, como dice el versículo 17, pero dudaban? Aquel que pierde la fe lo pierde todo. Pierde su pasión. La fe es un don que Dios nos dio para poder tener comunión con Él. Pero algunos dudaban. Amado hermano, amar a Dios no tiene que ver con un sentimiento solamente, tiene que ver con una determinación. Ahí se fueron los amenes. Mateo 27, del 37 al 39, Jesús dijo, no el pastor Sergio, amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. No dice si sientes de amarlo, si sientes de congregarte, si sientes de asumir la gran comisión. No, es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con el asiento de tu voluntad, tus emociones, tus decisiones. Amarás con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el principal y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe cómo se ve el termómetro espiritual de una iglesia? ¿Sabe cómo se ve? Cuando esa iglesia está comprometida con la gran comisión. Anótelo, por favor, ahí, no sé, en los videos, los cortos. Felipe Soto, hazme un corto ahí, esa parte. Para hacerme famoso. Lo digo de nuevo. ¿Cuál es el termómetro? ¿Cuál es el registro de una iglesia que está avivada? ¿Cuál es? Cuando está comprometida con la gran comisión. Mira, si la iglesia está comprometida con la gran comisión, es señal que esa iglesia es llena del Espíritu Santo. Y cuando es llena del Espíritu Santo, no solamente de un modo colectivo como congregación evangeliza, sino también de un modo particular en todo lugar donde tú estás. Es verdad que el fruto del Espíritu es el amor, pero el amor te lleva justamente a hablarle a la gente que necesita del Señor. Ese es el termómetro, la temperatura de una iglesia que está avivada. Hay enfermedades que atacan la iglesia. ¿Sabe? Una de las enfermedades, yo recuerdo un ramo que tuve en teología, que de hecho acá los hermanos lo están estudiando, eclesiología, ¿cierto? No sé si el pastor o el profesor les dijo las enfermedades que la iglesia padece. ¿Sabe cuál es una de las enfermedades? La coinonitis. Yo he querido que seamos una iglesia que tengamos coinonía, comunión, que comamos completo, que hagan asado, inviten al pastor. Yo todo eso lo apruebo. Todo eso lo apruebo. Se haga. Pero el problema está cuando nos concentramos en nosotros mismos. Eso es la coinonitis. Todo se centra en el interior de la iglesia. Herméticos. Y parece que cuando llega alguien extraño, no sé, un chascón, alguien hediondo o borracho, o no sé, como que se le queda, usted sabe, atrás. Estoy hablando en el espíritu, alguien lo capta. Nos ponemos especial. No puede ser parte de este grupo. No puede ser porque somos nosotros los espirituales. ¿Cómo? Esa es una enfermedad que ataca a la iglesia. La coinonitis. Amado hermano, yo anhelo que Dios rompa todo paradigma que tenemos. Y que abracemos al borracho, al drogadicto, que abracemos al homosexual para decirle que Cristo le ama. ¿Debe ser normal o no? Debe ser normal.
Siempre yo he dicho esto a los novios. Hay varios novios acá. Y algunos sigan esperando. Tengan fe, hermano. Habiendo vida, hay esperanza. Uno, no, oye, yo conocí a un hermano. Bueno, me voy a salir del protocolo. El hermano llevaba como 50 y tantos años esperando en el Señor. ¿Y qué cree que pasó? Dios le dio a su ayuda idónea. Una jovencita de 30 y tantos, mire. No es malo esperar. Ahora los que están solteros, pues hermano. Y el principio que le he enseñado a los novios, y algunos los tengo identificados, y algunos igual cacho que van para allá, no. Este es el principio. El que ama se compromete. Y este es un principio universal. El que ama se compromete. O sea, si un chico con la chica dice que se aman, le ofrece el cielo, la estrella, le promete ir a Valdivia, al campamento de fin de año, oh, qué espiritual ese joven. Pero si no le dice que quiere casarse con ella, cuidado. Todo tiene su tiempo. Aplíquelo a Cristo, aplíquelo a la iglesia. El que ama a Dios se compromete con Dios y se compromete con su iglesia. Ya, porque esto no puede ser incongruente. O sea, no puede decir yo amo a Dios, pero no amo mucho a la iglesia. No. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios garantiza que en esta gran comisión hay poder que nos respaldará. Hermano, aquí no vamos por si acaso a predicar, no. ¿Sabe qué? Hay algo que Dios siempre te va a respaldar cuando predicas de su palabra y cuando haces discípulos. Él te va a respaldar. Te va a respaldar de alguna u otra manera, te va a respaldar. Mateo 28, 18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando el Señor declara eso es porque está abriendo la puerta para decirles qué tienen que hacer. La gran comisión. Toda potestad, la palabra griega exousia, que significa una gran autoridad. No es solamente autoridad, una gran autoridad que se delega, que entrega derecho, que entrega propiedad. Entonces, si el Señor tiene esta gran autoridad, esa misma autoridad también la tiene la iglesia. ¿Se acuerda la oración de Jesucristo antes de padecer, antes de ir a la cruz? El Señor está orando con el Padre, Juan 17, y dice: Padre, la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. O sea, esta gloria que implica autoridad. Esta autoridad está cuando estamos en orden con Él también. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Un carabinero, que hoy es tema de actualidad, ¿cierto? Si el carabinero se pone borracho a controlar el tránsito, ¿qué va a ocurrir? Caos, ¿cierto? ¿Lo van a respetar o no lo van a respetar? No lo van a respetar. Si el carabinero está con ropa, no sé, de playa, pero dice que es carabinero, aunque tenga la pistola acá, y se ponga en la playa a dirigir, a dar instrucciones, ¿va a tener autoridad? ¿Qué es lo que requiere el carabinero? Estar vestido, el uniforme, limpio. El carabinero pregunta, ¿a él se le ocurre ir a parar el tránsito a una avenida o él espera que alguien le dé esa instrucción? Bueno, quiero decirle que hace 2020 años atrás Jesucristo dio una instrucción a todos estos soldados, y me incluyo, a poder predicar el Evangelio. Él ya nos vistió de su gracia, nos vistió de Cristo. Estamos vestidos del Espíritu Santo, tenemos autoridad, tenemos poder para echar fuera demonios, para poner manos sobre los enfermos, para predicar el Evangelio. Ya estamos vestidos. Tenemos autoridad. Donde te pares, donde estés, si estás en orden con el general Jesucristo, para que no cause problema esto, estás en orden con el general Jesucristo el Señor.
Estás sujeto a un pastor, a una iglesia. Tienes autoridad para predicar de Cristo. Tienes autoridad para predicar del Señor. ¿Sabe? Me llama la atención que el Señor, cuando comisionó a los discípulos, ahí en Marcos aparece, Marcos capítulo 16, dice de esta manera, versículo 15. Y dijo el Señor: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Paralelo a Mateo 28. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mire la garantía, este es el poder, esta es la potestad que tiene la iglesia. Estas señales seguirán a los que creen. Los que predican el evangelio, los que hacen discípulos, experimenten esta autoridad. Se los digo, lo van a experimentar. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la potestad que tiene Cristo, delegada del Padre, que se le ha entregado a la iglesia. El evangelismo que hoy la iglesia debe experimentar es la misma que experimentó el libro de los Hechos. No es solamente predicar un lindo discurso. No es solamente decir, sí, pastor, yo estuve predicando y la gente lloró. Pero a veces la gente llora por remordimiento, pero no por arrepentimiento. Cuando hay un evangelismo potente, poderoso, cuando predicamos la palabra, los demonios salen de la gente es sanada, hay bautismo con el Espíritu Santo. Ese es el evangelio pleno que anunciamos. Ese es el evangelio pleno. Y ponga atención, si estamos en la tercera acción, que el Señor nos respalda, nos da garantía, mire lo que el Señor hace. Él se compromete con lo que Él promete. Él se compromete con lo que Él promete. Versículo 19, está ahí, no sé si está ahí. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y dice el versículo 20, anote por favor lo que dice el 20, enseñándoles que guarden, no hermano, es Marcos 16. Versículo 20, se lo leo, atentos chicos. Dice, versículo 20, y ellos salieron, predicaron en todas partes, no solamente en Jerusalén, bueno, al principio sí, pero después fueron a todas partes. ¿Y qué hizo el Señor? Ayudándoles. Lee conmigo, ¿no? Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Cada vez que la iglesia se compromete, asume el predicar el evangelio, el hacer discípulos, el bautizar, ¿qué ocurrirá? Dios nos ayudará. Dios nos ayudará. Y Él confirmará. Den un aplauso al Señor. Y Él confirmará estas señales. La cuarta acción tiene que ver con dedicarse, no solamente comprometerse. Cuando ya estás comprometido, te dedicas. Dedicarse a esta comisión o gran comisión. Mateo 28, 19. Ahí puedes ponerlo, David, por favor. 19, 20. Dice, Mateo 28, 19, 20. Dice, y el Señor les dijo, vayan por el mundo, hagan discípulos. Eso tiene que ver con asumir, dedicarme. La pregunta es, ¿quiénes tienen que evangelizar, hacer discípulos? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los discípulos. Y aquí voy a entrar a mostrar algo importante. El por qué muchas veces nosotros no evangelizamos, no hacemos discípulos, no bautizamos, no consolidamos a la gente. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta que tal vez no somos discípulos. Porque ¿a quién el Señor llamó para decirle estas cosas? ¿A quién? A sus discípulos.
Es verdad, Él estuvo con 500 personas, pero en el momento de su partida, en el momento que Él ascendió al cielo, antes de eso, Él estuvo solo con sus discípulos. Entonces, ¿cuál es mi tesis? ¿Cuál es mi impresión respecto a esto? Es que si no evangelizamos, si no hacemos discípulos, es porque tal vez no somos discípulos. ¿Quién es un discípulo? No es solamente alguien que aprende de la palabra, alguien que lo poco o mucho que aprende lo vive y sigue a Jesucristo. Ese es un discípulo. La palabra griega es un martetes, que significa alguien que es igual a su maestro. Paréntesis, los maestros de discipulado, nosotros no hacemos discípulos que se parezcan a nosotros, hacemos discípulos que sean semejantes a Cristo. ¿Sí? Por eso yo no concibo cuando alguien dice, estos son mis discípulos, estos son mis hijos espirituales. Cuidado, porque Jesucristo dijo, tienen que, pongan atención acá, tienen que enseñarles las cosas que yo les he enseñado. Es decir, ¿qué es lo que yo enseño a los hermanos? Lo que Cristo me enseñó a mí. La palabra. Entonces, si usted es un discípulo de Cristo, tiene garantizado. ¿Qué tiene garantizado? Hermanos, por favor, yo les pido que 2 o 3 personas estén atrás, no todas las personas. Por favor, 2 o 3 personas, diáconos, ya, y alguien que sepa de asistencia médica, por favor. ¿Ya? ¿Está bien? Que veo 6 personas ahí, 3 personas máximo, por favor, 3 personas. ¿Ya? 3 personas. Sujetémonos a la palabra. Se lo digo con cariño, ¿ya? Porque cuando el Señor está hablando hay lucha espiritual, hermano. Y lo que quiere hacer el enemigo es distraernos. No quiero decir que la hermana que se desmayó, el hermano que se desmayó, tenga algo ahí del enemigo, pero veo muchas personas aún incluso ahí. Por favor, hermanos. Ya la pastora Cindy va a tomar autoridad ahí, de atrás. Por favor, la pastora Cindy va a tomar autoridad y tome control. Ya. Entonces, un discípulo, ¿qué tiene? Se dedica a evangelizar. ¿Cuál es el orden en la Gran Comisión? Primero se evangeliza. Número 1, diga conmigo, se evangeliza. Después se hace discípulos. Después, o junto con ellos, se bautiza. Entonces, todos nosotros debemos ser parte de esta tarea. Y yo quiero hacer un llamado. No le voy a decir que me levanten la mano, pero quiero hacer un llamado a todos quienes terminaron el discipulado nivel 7. Los tengo identificados algunos. Todos quienes terminaron el discipulado nivel 7. No tiene que levantar la mano, hermana María. Tranquila. Les voy a hacer una pregunta. Después que terminaron ese discipulado, 3 años, igual que los discípulos, 3 años escudriñando las enseñanzas del Señor. ¿Qué les dijo el Señor? Hagan cultos. El culto es espontáneo en cualquier parte. ¿Qué les dijo el Señor? Hagan discípulos. ¿Sabe lo que? Tenemos un problema con Cindy, lo estábamos hablando antes de ayer. Nos faltan discipuladores en la iglesia. Nos faltan discipuladores. Entonces, ¿qué necesitamos? Que usted y yo digamos amén. Estamos dispuestos. Después de esta predicación le hago una pregunta. ¿Usted se va a disponer cuando el pastor le diga, ¿usted puede ser discípulo? Sí, eso, Nati. Genial. Ustedes que están acá, varios. ¿Nos vamos a comprometer a ser discípulos? Parece que no estamos muy convencidos. ¿Usted va a hablarle a alguien de Cristo y se compromete a enseñarle la palabra? ¿Sí? Señor, tú eres testigo de lo que estoy hablando. Tú eres testigo. Todo esto es parte de la Gran Comisión. Es un resumen. Y la pregunta es, si a las 8 de la mañana 57,000 personas están muriendo, a esta hora imagino que pasan las 100,000, ¿estamos dispuestos a hablar de Cristo? Primero, ¿está dispuesto a ser un discípulo? Porque de ahí parte todo.
Estás dispuesto a congregarte, a ser fiel al Señor, a dar tu vida, porque de ahí parte todo. Dios no le da un gran poder, una gran autoridad a alguien que no quiere seguirlo. Dios le garantiza respaldo, poder, gracia, unción a alguien que se rinde y le dice: Señor, heme aquí, estoy dispuesto. Iglesia, queremos comprometernos, estamos dispuestos. Amén. Y es con todo. Es con todo. El pastor no da abasto, pero ustedes con el pastor daremos abasto para poder bendecir esta comuna de Puente Alto, para mirar fuera de Puente Alto, mirar a otras regiones, fuera del país. ¿Estamos comprometidos o no estamos comprometidos? Amén. Póngase en pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra y también te damos gracias porque tú nos hablas claramente. Señor, primero tú nos revelas qué hiciste con nosotros en Galilea, qué nos enseñaste en el Getsemaní y qué nos revelaste en el Monte de los Olivos. Tú nos enseñas, nos trae a la memoria que un día nos salvaste con un propósito. Pero también, Señor, tú quieres que te amemos y no que dudemos. También, Señor, tú quieres que nos comprometamos con la gran comisión, porque nos has dado la garantía que nos ayudarás y estarás con nosotros todos los días. Padre, y tú quieres que toda tu iglesia evangelice, disipule, consolida a las nuevas personas, bautice. Señor, no es solo para algunos, es para todos los discípulos. Y esta iglesia en su mayoría, tengo fe que la mayoría será discípulos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Un fuerte aplauso al Señor que nos desafía, nos comisiona. Aleluya. Mire, las misiones, la gran comisión, el evangelismo, la obra que tenemos en Valdivia con el pastor Ángel, la pastora Linda, todo esto nos compromete no solo saber, sino recibir una palabra y comprometernos. ¿Qué tiene una reunión misionera? Información, una palabra y un compromiso.